Ley 27785, Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, Título 3, Contraloría General de la República, Capítulo 2, Organización de la Contraloría General, Artículo 32, Facultades del Contralor General. Solicitar información y documentación a las autoridades de las entidades encargadas de cautelar la reserva tributaria, secreto bancario, reserva de identidad u otras establecidas legalmente respecto a las entidades, su personal y personas jurídicas y naturales comprendidas o vinculadas a acciones de control, así como cualquier información que considere pertinente para el cabal cumplimiento de sus funciones conforme lo establece la presente ley. Se refiere que es facultad del Contralor General solicitar información y documentación a las autoridades de las entidades encargadas de cautelar la reserva tributaria, secreto bancario, la banca comercial, reserva de identidad, como a la Superintendencia de Mercado de Valores, a la SUNAT, entre otros, y otras establecidas legalmente, respecto a las entidades, su personal y personal jurídicas y naturales comprendidas o vinculadas a acciones de control, así como cualquier información que considere pertinente para el cabal cumplimiento de sus funciones conforme lo establece la presente ley. El personal de la Contraloría General tendrá acceso restringido a la información y documentación a que se refiere el párrafo precedente, encontrándose quienes accedan a los mismos impedidos de revelarlos bajo responsabilidad administrativa, civil y penal, salvo que la misma sirva para sustentar el inicio de acciones legales por parte de la Contraloría General o para atender requerimientos formulados por autoridades conforme a la Constitución Política y o la ley. Se refiere que el personal de la Contraloría General tiene acceso restringido porque es información y documentación secreta y si acceden a esta no pueden revelarlos, bajo responsabilidad administrativa, que es aquella en que incurre el funcionario público que incumple una obligación o deber o infringe una prohibición propios de su cargo o función y ello se encuentra sancionado con una medida disciplinaria. La responsabilidad civil puede definirse como la obligación que tiene el autor de un delito o falta de reparar económicamente los daños y perjuicios causados o derivados de su infracción. La responsabilidad penal es la consecuencia jurídica derivada de la comisión de un hecho tipificado en una ley penal por un sujeto y siempre que dicho hecho sea contrario al orden jurídico, es decir, sea antijurídico, además de punible. F. Representar a la Contraloría General en los actos y contratos relativos a sus funciones y frente a todo tipo de autoridades y entes nacionales o extranjeros. Es facultad del Contralor General de la República tutelar las reuniones o ceremonias públicas, oficiales o solemnes, también en acuerdos, convenios generalmente escritos, por el que la Contraloría General y las demás partes que tienen facultad o derecho como autoridades y titulares de organismos, instituciones o empresas nacionales, generalmente de carácter público, y entes extranjeros cuyas actividades no son parte integrante de las realizadas por la Contraloría General, se comprometen recíprocamente a respetar y cumplir un acuerdo. G. Establecer las políticas, normas laborales y procedimiento de administración de personal de la institución, incluyendo las disposiciones sobre el secreto profesional que deberá guardar dicho personal respecto a la información a que hubiere accedido por la naturaleza y extensión de labor desempeñada. El Contralor General tiene la facultad de implantar un conjunto de reglas que se encarga de regular las obligaciones de los funcionarios y servidores públicos del Sistema Nacional de Control y la Administración de Personal. De este modo, alude a las acciones que se llevan a cabo para organizar a los trabajadores en la estructura del Sistema Nacional de Control y para lograr que puedan rendir a pleno, de acuerdo a sus capacidades, como las directivas de secreto profesional, que es la obligación legal de los miembros del sistema de control
de mantener el secreto a la información y documentación respecto a la propiedad, calidad, origen de esta y la capacidad del trabajo a desarrollar, entre otras. H. Presentar o opinar sobre proyectos de normas legales que conciernan al control y a las atribuciones de los órganos de auditoría interna. El Contralor General expone y estima mediante escrito llamado proyecto, en el que se detalla el modo y conjunto de medios necesarios para llevar a cabo nuevas ideas legales innovadoras que comprenden instrucciones y procedimientos que tienen por objetivo, en el contexto de un Estado moderno, ordenar el proceso de control en la inversión pública para poder concretar las opciones de inversión más rentables, económicas y o socialmente, considerando los lineamientos de políticas de gobierno, así como desarrolla y considera las ideas innovadoras mediante proyectos para regular las facultades de los órganos de auditoría para el logro de los objetivos de control gubernamental. Las facultades enumeradas en este artículo son delegables en servidores y funcionarios o auditores contratados por la Contraloría General, con excepción de las indicadas en los incisos E, F, G, H de este artículo.